Crónicas de espanto. Sujétense a sus asientos. El terror está a las puertas de su mente. Y así es, amigos. Haremos pequeños cambios a la secuencia de narraciones que utilizamos semanalmente para entretenimiento y conocimiento de ustedes, podescuchas. Es importante que el 9 de marzo, en este caso de este año presente 2020, en México se realizará una protesta a nivel nacional, en universidades, en escuelas, en comercios, a causa de esa cultura de maltrato hacia las mujeres que, admitámoslo, priva en nuestro país. Y desde las autoridades políticas y otros tipos de líderes que no han reconocido la gravedad del asunto, quisiéramos cumplir con nuestro objetivo de entretener, de contar historias. Pero ahora, justo las 3 entregas previas al 9 de marzo, utilizaremos casos de mujeres que fueron victimadas por sus maridos. Mujeres mexicanas o mujeres que vivían en México, porque aquí no se discrimina a nadie. Entonces, comenzamos con estas historias de terror real y de entender por qué tenemos esos problemas como país. ¿Y por quién empezar habiendo tantos casos? Ya el mismo especial de marzo hablará en cantidades y en números, porque los especiales son de fines informativos. Pero solo el mes de enero hubo al menos 73 feminicidios comprobados, junto con todos los homicidios, casi 3,000. El país está en llamas. Pero duelen estos casos porque son crímenes de odio por completo. ¿Quién era Pilar Garrido? Bueno, empecemos por hablar de esta jovencita española. Nacida en Valencia, apenas arriba de los 30 años, llegaba a los 34. Conoce a Jorge Fernández. Se casaron allá en España en el año 2012. Vivieron 3 años allá en la madre patria y, por la razón que ustedes quieran, ambos tenían estudios muy relacionados el uno con el otro. Jorge en criminalística, ella en ciencias jurídicas o en derecho. Pues se trasladan a vivir a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahí es donde tienen a su bebé. Y ahí es donde empieza esta historia extraña y triste. Pero veamos por qué. Allá por julio, agosto del año 2017, a todos nosotros nos conmocionó el caso de Pilar Garrido. El 1 de julio, la española Pilar, su esposo Jorge y su bebé viajan a una de las playas vírgenes, cierto sentido, pero de uno de los secretos mejor guardados de México. Yo conozco la playa de la Pesca y son los camarones más deliciosos que he probado. Justo a la mitad de lo que es la planicie costera de Tamaulipas, entre Tampico y Matamoros, se encuentra la Pesca. Pues ese 1 de julio, la española Pilar Garrido, su esposo Jorge y su bebé viajan a la playa de fin de semana. Sin embargo, el 2 se reporta una noticia trágica
la reporta el esposo. Un grupo criminal, a decir de él, secuestra a Pilar, de 34 años. Cuando la familia volvía de la playa, entre el camino de la playa hacia Ciudad Victoria, según explicaría el marido, 3 hombres en un carro los interceptaron. Ese día Pilar había subido una foto a Facebook en la que aparece con su bebé. Basados en los dichos, se afirma que primero trataron de robarles el coche, pero Garrido y su esposo dijeron que el niño iba detrás. Entonces los maleantes decidieron llevarse a la mujer. El teléfono de Garrido dejó de funcionar apenas una hora después de que ella desapareció. Al día siguiente, el 3 de julio, el marido acude y denuncia la desaparición de Garrido ante la Procuraduría. No se conoce el caso sino hasta varios días después, y no hizo la denuncia de la desaparición en ese mismo día, sino al día siguiente. 2 semanas después, ante la falta de resultados de la búsqueda, la familia de Pilar, sobre todo, divulga la noticia por las redes sociales. Están ansiosos, hartos de la falta de resultados. Sin embargo, el 17 de julio, un día después de la socialización entera del caso, un portavoz del gobierno de Tamaulipas señala que el estatus jurídico de Pilar era el de persona no localizada. Consideran que no puede hablarse de secuestro porque los captores no habían pedido un rescate y ya habían pasado más de 2 semanas. La sorpresa empieza a existir tan solo un par de días después. Un diario como El Mundo informa que los investigadores habían encontrado restos de sangre en el maletero del coche familiar. Pero las autoridades desechan esa información y explican que no, eso es falso, que no encontraron rastros de sangre en ningún lado. Medios de comunicación de México y de España especulan con la participación del marido. Empieza a haber inconsistencias en los dichos y en los hechos descubiertos. Sin embargo, Raquel, hermana de Pilar, ella declara que ponía la mano en el fuego por su cuñado. El 20 de julio, al día siguiente, las autoridades mexicanas desvelan y comentan a los medios que el radio de búsqueda es de 70 a 100 kilómetros. Hasta entonces habían hecho 6 operativos de los 10 que terminarán por realizar. Al día siguiente, las autoridades de Tamaulipas difunden un retrato robot de uno de los presuntos secuestradores. Lo curioso es que la imagen se elabora a partir del testimonio del esposo de Garrido, del mismo Jorge Fernández. Jorge González Fernández, si nos acercamos al nombre correcto. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho? ¿Quién desapareció a Pilar? 2 días después, los 2 grupos criminales antagónicos se descubre que manejan áreas cercanas al lugar donde se llevaron a Garrido. Así lo afirma uno de los coordinadores de las fuerzas federales desplazadas. Otro agente también pidió el anonimato y asegura que andan buscando a 2 personas, a Víctor Manuel, el Pantera, y que es uno de los cabecillas del cártel del Golfo en Soto la Marina. Es el tipo más conspicuo, es al que se creen deben acercarse para resolver este caso. Del 24 al 28 de julio, en ese mismo mes, donde todo se convierte en una mega tragedia, una osamenta acapara la atención de las autoridades. Fue encontrada en la altura del kilómetro 55 de la carretera que une a la capital de Tamaulipas con la costa, la vía en la que desapareció. Uno de los encargados de la investigación
explicó que las posibilidades de que se trate de Pilar eran muy altas. Fuentes policiales dijeron al País, en este caso que es la fuente que afirma estas declaraciones, que también habían hallado cabellos y carne, así como jirones de ropa oscura, que coinciden con la ropa que Garrido llevaba ese día. Se anuncia que se va a realizar una prueba genética y que se solicita a los familiares de Pilar, hermanos y a consanguíneos que proporcionen alguna de las muestras. El 5 de agosto, ya un mes después un poco más, una prueba de ADN condiciona la investigación del secuestro de la española en México. Después de un mes y más de 10 operativos de búsqueda, en agosto hay más sospechas que certezas. Y la hermana de Pilar, Raquel, llegó a mediados de agosto a Ciudad Victoria y los restos hallados coinciden con el perfil genético de su hermana. Podemos afirmar que Pilar había muerto y así están sus restos. ¿Y cómo se desvió la investigación de los líderes y los cabecillas de esos cárteles hacia el propio marido como un feminicida? Pues se le creyó con dudas al marido hasta que se le dejó de creer. Porque se decía una cosa públicamente y se mantenía otra cosa posible, otra teoría diferente en privado. Se escuchaba el relato de la víctima, el único testigo, el único hacedor del retrato robot, pero se le vigilaba también como principal sospechoso. Se dibujaba un retrato robot del secuestrador con sus afirmaciones y se intentaba escrutar en cada detalle un desliz desde el cual se pudiera atrapar. Así habían transcurrido los primeros 2 meses en los que investigadores de la policía mexicana fueron estrechando el cerco a Jorge Fernández, hasta que finalmente decidieron detenerle, simplemente un par de meses después, y un juez, posteriormente, decretar su prisión preventiva. Parece ser que la víctima colateral era el perpetrador. Fue casi desde el principio, a juicio de los fiscales, el posible verdugo, aunque la defensa decía que la acusación era insostenible, y tenían indicios para decirlo. ¿Cómo era posible que fuera secuestrada porque 2 tipos armados y un levantón en uno de esos estados, que era cosa común, era rutina en esa tierra, era perfectamente creíble, pero los hechos la fueron convirtiendo en algo perfectamente cuestionable? La realidad, a juicio de los investigadores, es que el esposo criminólogo de profesión tuvo desde el primer momento algunas fallas en la construcción de su relato, a juicio de los agentes. Fue a denunciar la mañana después de que se produjera el suceso, y eso hizo saltar las alarmas. Si era un criminólogo, era un hombre que tenía relación con varios policías. ¿Por qué no hizo inmediatamente una llamada a sus contactos? ¿Por qué no hizo el auxilio así? Así sospechaban los investigadores. ¿No acomodó la escena del crimen para después proceder a la denuncia? Lo que dice es cierto su abogado, llamado Martín. Sin embargo, él dice que sí fue en la noche del mismo día, pero que fue a pasar por la casa de su tío y ver a su padre, y como había solo un agente, el agente les dijo que regresaran al día siguiente. Es insólito que un agente del ministerio no les tome en ese mismo momento la denuncia o declaración. La fiscalía nunca pudo corroborar ese hecho y la coartada se modificó con declaraciones posteriores. Si el 1 de julio fueron los hechos, la demanda se puso finalmente el día 3. Y los investigadores observaron con preocupación que en los días siguientes nunca llegó una petición de rescate. Se catalogó a Pilar de persona no localizada y empieza a desmoronarse el castillo de naipes del rapto. Se habló de secuestro, pero es una forma de hablar.
Pudieron llevarse a la mujer por motivos sexuales por hacerle daño, no por dinero, decía el abogado defensor. Todo empezaba a sonar bastante extraño. Mientras, él sigue pasando voluntariamente por todo tipo de reconocimientos, sus bienes y su cuenta. Se le pidió que llevara el coche para inspeccionarlo y se dieron cuenta de que no lo había lavado. Al preguntarle la razón de los hechos, estaba lavado. El hecho de que lavara el vehículo y que él dice que porque estaba muy sucio hizo sospechar a todos. ¿Quién lava un coche después de que han secuestrado a su esposa? Cada vez más los indicios apuntan a una posible autoría. Pero no hay pruebas contundentes y una mala praxis, cosa común en México, podría destrozar ese proceso. Los allegados de Pilar, mientras denuncian en ciertos testimonios una mala relación de la pareja, hablan de violencia física, violencia verbal, piden a los agentes que investiguen al marido. Todo se hace con sigilo. En ningún momento se señala al denunciante, puesto que hay riesgo de fuga, aunque él aparentemente colabora con las autoridades. Pero a finales de junio de ese mismo mes de investigación, da entonces con el apoyo de la familia un golpe de timón al caso y exige a la fiscalía que publique el retrato robot de uno de los dos secuestradores. Se trata de un joven de unos 16 años y de un parecido razonable a justamente alguno de los integrantes de una fuga reciente en un centro de menores. Ya hay por tanto un sospechoso encima de la mesa al que buscar. La fiscalía emite la nota aunque hay falta de credibilidad de ese relato y de los investigadores. Piensan que Jorge, al tener contacto con el mundillo criminal, a lo mejor se inventa de alguna persona del que a él le hizo constar su salida de la cárcel para tener a un culpable evidente. 5 días después se hallan los huesos y jirones de ropa que acabaron siendo desgraciadamente de Pilar. Hay 2 detalles ahí que hacen creer que Jorge está mintiendo. Los huesos se hallan justo en dirección contraria a la que Jorge señaló como huida de los captores. ¿Qué pasó entonces? ¿Regresaron hacia atrás los criminales? Además, la policía científica, pese a que los huesos están en muy mal estado, señala como posible momento de la muerte la hora en la que supuestamente se hizo el secuestro. Un golpe en la nariz y en la nuca previo a un estrangulamiento es lo que la fiscalía señala como la causa de la muerte. Todo esto son indicios. El informe habla de una hipótesis de muerte. Hay otro detalle clave para la policía. Entre los restos está el reloj de Pilar. Cuando la bajaron del coche, el esposo dijo que no se llevaron ni su bolso ni su teléfono. Pero ¿cómo al matarla ni siquiera quisieron llevarse su reloj? ¿Hicieron objeto de valor? Esto es algo que el marido, como es criminólogo, controló. El secuestro tiene un protocolo de 7 días de espera para que en caso de haber robo, que no se aplica, le permitiría ganar tiempo. En ese detalle es donde la acusación empezó a basar su denuncia. En el coche del esposo se quedó el teléfono de Pilar, que no iba apagado como el de Jorge. Al comprobar la geolocalización del aparato se comprueba que a la hora en la que supuestamente el esposo estaba regresando a Ciudad Victoria, el teléfono estaba justamente donde se habían hallado sus huesos. Es decir, el marido estaba a la hora aproximada del crimen en la escena del crimen y no regresando a poner la denuncia, como él afirmó. Además, las cámaras de seguridad de Ciudad Victoria le captan entrando en la localidad a las 21 horas del día del presunto secuestro, cuando según su relato y la lógica del trayecto debería de haber llegado al menos casi 1 hora antes. Los familiares y los papás de Jorge no están convencidos con estas pruebas. Sin embargo, el padre de Pilar dice que él sospechaba de la víctima tras conocerse la noticia. Así como asfixia, como mata a la serpiente de la foto
creen que así asesinó Jorge Fernández a su esposa, traicionó la confianza de otros, cometió un feminicidio y está condenado ahora a 47 años de cárcel. Casos como este sobran en este país, condenado a la cultura de la muerte y, digámoslo tristemente, a la cultura del feminicidio. Y esto fue Crónicas de Espanto. Queden ustedes pendientes para las siguientes entregas, que en las próximas 2 semanas habrá historias como estas. Créditos al periódico El Mundo, también al periódico El País, Aristegui Noticias, Infobae y El Financiero. Hasta la próxima.